Hola a todos, mi nombre es Facundo, esto es Sal y Luz Argentina. Hoy estaremos viendo el mayor y gran mandamiento. Pero antes, recuerden seguirnos por medios de las plataformas Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Ahora sí, a nuestra enseñanza, Marcos 12, versículo 28 al 34. Aquí, en esta porción, encontramos que en el amor a Dios está el cumplimiento de toda la ley. Así que el mayor y gran mandamiento. Ahora, la pregunta ¿es posible para el hombre cumplir la ley? Bueno, es prácticamente imposible. O más que prácticamente, debería decirte que es imposible para el hombre obedecer y guardar al pie de la letra cada mandamiento escrito por la ley. ¿Saben por qué? Por causa del pecado que mora en nosotros. Nuestro pecado siempre nos impulsa a quebrantar, a desobedecer la ley establecida. Pero es posible por medio de la cruz de Cristo que el hombre, al creer en el cumplimiento de la justicia de Cristo en la cruz, esa justicia sea imputada en el creyente. Así que si le amamos a Dios por la fe, podremos reflejar su amor al mundo cumpliendo así la ley de Dios en nosotros. Deberíamos amar a Dios más que a nosotros mismos y deberíamos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Jesús colocó el amor a Dios en la médula de la ley. Es el centro, el núcleo de la ley. El amor a nuestro prójimo surgirá naturalmente como una consecuencia del amor a Dios. Si tratamos de colocar el amor al prójimo en primer lugar, haremos naufragar toda nuestra vida y dejaremos de amar al prójimo como en realidad debiéramos. Por otro lado, si decimos que amamos a Dios y no amamos a nuestro prójimo, entonces somos unos hipócritas, como dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. ¿Es Jesucristo, amigo, a quien amas? ¿Él es el centro de tu vida? Recuerda que en el amor a Dios está el cumplimiento de la ley. No puedes decir amar a Dios y aborrecer a tu hermano. No puedes decir que Dios es lo más valioso que tú tienes y no obedecerle en lo que Él te manda, de amar a tu prójimo como a ti mismo. Así que recordemos que Jesús, a estas alturas en donde estamos de la historia, está al final de su ministerio terrenal y los ancianos, sacerdotes, fariseos y herodianos venían buscando la oportunidad de aplastar a Jesús, de encontrarlo en alguna falta para llevarlo a la muerte. Por lo tanto, en el versículo 28, uno de los escribas que estaba ahí entre la multitud escuchando las palabras de Jesús, se animó a hacerle una pregunta referente de la ley, por si quizás hubiera la posibilidad de hallarlo en alguna falta. ¿Quiénes eran estos escribas? Estos escribas eran intérpretes de la ley, eran estudiosos, eran eruditos, eran como abogados, expertos en la ley de Moisés. Y este escriba había visto cómo Jesús ya había boxeado, había abofeteado verbalmente y teológicamente a cada uno de estos religiosos. Entonces le hace la pregunta del conflicto. ¿Cuál es el primer y gran mandamiento de todos? Ahora, ¿qué quería conseguir con esta pregunta? Bueno, una vez más, estaba intentando ponerlo en una posición difícil, que diga algo que separara a las multitudes, ponerlo a prueba con la esperanza que dijera algo impopular, algo que no estaba siendo apoyado, que no sea reconocido por los rabinos que había en aquellos días. Que Jesús dijese algo que estaba en contra de los escritos de Moisés, dado que el mismo Jesús se estaba apropiando a sí mismo, el ser Dios,
tener una autoridad suprema, entonces estaba esperando que negaran las palabras de Moisés, porque nadie podía estar más cerca de Dios que Moisés. Por lo tanto, ellos querían que Jesús pusiera su propia enseñanza por encima de la de él. Querían que se eleve, entonces podrían hacer que se convirtiera en un hereje. Pero Jesús en los versículos 29 al 30 dio la clasificación del mandamiento principal. Por lo que a la pregunta del escriba, Jesús le citó inmediatamente el Shema. Amar a Dios por sobre todas las cosas. Eso está citado en Deuteronomio capítulo 6, del versículo 4 al versículo 5, y se remontó al mandamiento principal, el cual es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. A la pregunta que le hizo este escriba de cuál era el primer y gran mandamiento, él respondió que era amar a Dios por sobre todas las cosas. Y esta palabra de amarás viene del amor agapao, que significa amar incondicionalmente, amar con sacrificio como Dios ama a los hombres pecadores. Esta es la forma de amor más pura, impulsada por la voluntad divina. El amor a Dios debe fluir desde lo más profundo del ser de una persona. Y este mandamiento es el núcleo, es el centro, es el corazón de la ley. Este mandamiento es el que da luz y el que da sentido o el que le da cumplimiento a todos los demás mandamientos que fueron mencionados también en la ley de Moisés. Sin este primer mandamiento, entonces los siguientes mandamientos no tienen ningún sentido. Si no amo al Dios que decreta el mandamiento, ¿qué me importa obedecer los otros mandamientos? Eso es lo que sucede aquí en el mundo hoy en día. Como no aman a Dios, ¿qué les importa no mentir? ¿Qué les importa no robar? ¿Qué les importa si pasan por encima a la gente? Porque no aman a Dios. El primer mandamiento da significado y valor a todos los demás. Pero si el amor de Dios está en nosotros, entonces todos los demás mandamientos tienen un sentido. ¿Por qué? Porque amo a Dios y deseo obedecer a Dios, deseo agradar a Dios. La obediencia no puede ser meramente externa, debe ser interna, del corazón, motivada por un amor fiel al único Dios verdadero. Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso lo vemos en Juan 14, versículo 15. Por consiguiente, el amor nos motiva a hacer el bien a nuestro prójimo. Si amo a Dios, voy a guardar su mandamiento, que es amar a mi prójimo como a mí mismo. Voy a respetarlo, voy a valorar a la persona que está a mi lado. Y ya sea de paso, en el versículo 31, Jesús les anuncia el mandamiento mellizo, justamente el mandamiento que va de la mano con el primer mandamiento. ¿Por qué Jesús le hizo saber el segundo mandamiento? Porque estos escribas, estos fariseos, toda esta élite religiosa, decían cumplir y enseñar el primer mandamiento de amar a Dios por sobre todas las cosas, pero la realidad es que ellos no cumplían el segundo mandamiento de amar a su prójimo como a ellos mismos. Decían amar a Dios, pero no amaban a su prójimo. Lo que ellos no veían es que toda la ley estaba unida al primer mandamiento. Si obedecían al primer mandamiento, inevitablemente debían obedecer al segundo mandamiento. Por eso Jesús dijo en Mateo 22:40, de estos dos mandamientos se desprende toda la ley y los profetas. Pablo dijo en Romanos 13:8, no debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido toda la ley. Pero ¿cómo es esto posible? Es que
el primer mandamiento garantiza el segundo. Es un mandamiento mellizo, un mandamiento que va junto, va de la mano con el otro. No se pueden separar. ¿Qué significa amar a mi prójimo como a mí mismo? Bueno, entre otras cosas, significa cuidar de los pobres, no robar, no mentir, ser justo en las transacciones que hacemos, en los negocios, cuidar de los necesitados, tratar con justicia a todas las personas sin hacer diferencia, evitar la calumnia, no poner en peligro la vida de mi prójimo, reprender a mi prójimo cuando sea necesario por su bien, no tomar venganza o guardar rencor contra los otros. Tus palabras no serán para derribar, sino que tus palabras serán siempre para edificar. Eso es amar a tu prójimo. No hacer algo que lo derribe, algo que lo destruya. No atentar con mis hechos contra la otra persona. Un predicador dijo, el amor de uno por la gente revela el grado de amor que le tengo a Dios. El amor que yo le muestre a las personas va a revelar cuánto yo amo a mi Dios. Si yo a las personas las menosprecio, las ultrajo, las paso por encima, no les muestro compasión, cariño, amor, entonces eso está hablando mucho de cuánto yo amo a Dios. Si tus relaciones horizontales están desordenadas, tienes pleitos, tienes celos, tienes envidias, tienes disensiones, hay rebelión en tu corazón. No pretendas estar en comunión y en compañerismo en tu relación vertical. Si tus relaciones horizontales con las personas que te rodean están mal, entonces tú no puedes estar bien con Dios. Juan lo dijo de esta manera: si decimos que tenemos comunión con Él, o sea, con Dios, esa relación vertical, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, estamos andando de una manera que no es buena, entonces mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz con las personas, como Él mismo anda en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Así que si andamos mal con las personas, no digamos que estamos en comunión con Dios. Ahora, si nosotros procuramos el bienestar con la gente, eso va a mostrar verdaderamente cuánto nosotros amamos al Señor. Prestemos suma atención a este mandamiento mellizo. En los versículos 32 al 33, al escriba no le quedó otra que confirmar y apoyar la clasificación de Jesús del primer mandamiento y el que le sigue. El escriba comprendía claramente el significado del mandamiento. Él entendió que amar a Dios y al prójimo era mucho más allá que simplemente realizar un montón de prácticas religiosas, que realizar algún tipo de servicio, ceremonias, exhibir piedad pública sin una santidad interior. El escriba lo comprendió. En definitiva, entendió que mejor es hacer lo bueno al prójimo más que muchas ceremonias y prácticas religiosas. Es fácil para muchos en aquellos días y en los nuestros el pensar en las ceremonias religiosas, en el servicio, en la devoción, que son más importantes que amar a Dios y a nuestro prójimo. Hoy las iglesias están llenas de personas que corren, trabajan, sirven, hacen, van de acá para allá, que muestran apariencias, pero no están con Dios, ni respetan a los hombres que le rodean. Los sacrificios no tenían ni tienen poder, excepto cuando expresamos el arrepentimiento y la fe en nuestro Salvador, el cual por medio de su Santo Espíritu nos llevará a la obediencia moral. Y por último, en el versículo 34, Jesús vio que el escriba había respondido sabiamente a lo que él había dicho anteriormente. Por lo tanto, Jesús le dijo: bien has dicho.
no estás lejos del reino de Dios. En otras palabras, Jesús le dijo, bien dices, así es. De nada sirven las ceremonias y las apariencias externas si no estamos amando a Dios y a nuestro prójimo. Bien lo has dicho, no estás lejos del reino de Dios. La teología la tienes, ahora te falta la práctica. Has entendido, ahora te falta creerlo. Debes creer verdaderamente en Dios, amar a Dios para luego poder poner en práctica el amar a tu prójimo. ¿Has creído que Jesús es la ley y el cumplimiento de ella? ¿Puedes creerle y recibirle en amor? Amigo mío, recuerda que el hombre no puede cumplir la ley de Dios por sí mismo. Y hemos quebrantado nosotros su ley por faltar al primer mandamiento, que es amar a Dios. Y hemos quebrantado la ley de Dios porque no solamente quebrantamos el primero, sino que al quebrantar el primero hemos quebrantado el segundo y hemos quebrantado el tercero y el cuarto y así sucesivamente. Hemos quebrantado todos los mandamientos de Dios. Por lo tanto, como transgresores de la ley, merecemos el castigo de Dios. Y ese castigo es la condenación bajo la ira de Dios por toda la eternidad en el infierno. Pero si pones tu amor en Dios, si amas a Dios por medio de la fe en Jesús, entonces serás librado de la ira divina. Todas esas faltas, esas transgresiones de la ley que has cometido serán borradas a través del cumplimiento de lo que Cristo hizo en aquella cruz. Serán aplicadas a tu vida, quedarás libre. Ahora, comprueba en ti mismo si estás en la fe de Cristo, porque no puedes decir amar a Dios y aborrecer a tus hermanos. No puedes decir que Dios es lo más valioso en tu vida y no obedecerle. En el amor a Dios está el cumplimiento a toda la ley. Amigo, si este video te ha sido de bendición, dale un like, dale un me gusta, compártelo con otras personas para que pueda también serle de ayuda. Síguenos por medios de las otras plataformas, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Esto es Sal y Luz Argentina. Dios te bendiga.